Muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros de nuestro espacio de la Alianza Global con Vida 20. Muy buenas tardes y buenas noches para algunos que están en otros países, pero que también están con nosotras y nosotros en el día de hoy. Mi nombre es Solángela Hoyos Pérez, hago parte, como ya vengo diciendo, de la Alianza Global con Vida 20. Entonces, muy bienvenidos y bienvenidas para este encuentro y también le damos un abrazo de bienvenida a quienes posteriormente nos van a escuchar a través del canal de YouTube. Como es bien conocido para algunas y algunos, la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarización hace parte de la Alianza Global con Vida 20. Una alianza que se crea hace 5 años debido a la propuesta que hace el Papa Francisco a los movimientos sociales, muy preocupado él por las circunstancias que estaba en su momento viviendo el mundo frente a la pandemia. Y muchas de esas circunstancias obedecían también a la inoperancia, digámoslo así, de algunos presidentes de países que hicieron caso omiso a la situación de la pandemia. Y el Papa preocupado entonces, ¿qué vamos a hacer? Movimientos sociales, ustedes tienen algo que hacer. Y debido a eso, entonces el Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina acoge esta propuesta y propone a movimientos sociales que nos organicemos, que nos aliemos y empecemos a trabajar juntos en pro entonces de esta propuesta y de muchas situaciones fuera de la pandemia, pues que hay que acatar frente al mundo. Entonces es así como venimos caminando hace 5 años y tenemos hoy, como muchos momentos otros, de la posibilidad de conversar en un tema muy importante sobre educación para la paz y a la no militarización. Bien sabemos que hoy es un llamado especial a la paz, una paz con justicia social, una paz que refleje la solidaridad y no la invasión y no la penetración a países que por dominación exterminen como está pasando hoy el exterminio en Palestina. Hoy será Palestina, mañana serán otros países. Creo que el llamado es a seguir construyendo alianzas para ir generando estrategias de paz, no violencia y no a la militarización. Entonces, que el día de hoy este tema de educación para la paz y no a la militarización nos siga permitiendo construir, como ya lo venía diciendo, esas estrategias y esas alianzas para la paz. Entonces, hoy vamos a tener una posibilidad muy grande de escuchar a dos compañeros. Tenemos la oportunidad entonces de poder escuchar a Gabriel Aguirre, de escuchar a Marta Romero, de poder entonces, frente a lo que ellos nos propongan, escribir en nuestro chat preguntas y comentarios, porque seguramente muchos y muchas de nosotros, pues venimos trabajando también ya desde nuestros países por la construcción de paz y nos llama y nos preocupa y la atención y nos preocupa y nos llama a todo momento es que tenemos que seguir construyendo la solidaridad. Y vamos también a tener la posibilidad de escuchar a uno de los compañeros que se ha acercado muchísimo y creo que hace parte de ese movimiento global a favor del pueblo palestino. Y qué bueno saber qué estrategias mundiales se están creando y qué alianzas podemos hacer los unos de los otros para esa construcción de la paz. Como dice la frase que ha venido generando también mucha fuerza y es desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Entonces, juntos y juntas, con ellos venceremos. Bienvenidas y bienvenidos. Entonces, vamos a dar la posibilidad que Pablito nos va a hacer el favor de presentarnos el flyer para poder darle la bienvenida a Gabriel. Gabriel, bienvenido a este espacio. Creo que ya en algunos momentos nos hemos visto con unos y otros y qué bueno saber de ti y saber que estás hoy con nosotros. Sabemos muy bien que eres el organizador para América Latina de un mundo más allá de la guerra. Tú eres de Venezuela y tienes tu sede actualmente en Bogotá, en Colombia. Has sido activista y luchador por la paz, la justicia social, la solidaridad internacional y los derechos humanos, y posees más de 13 años de experiencias en el trabajo social y comunitario. Has participado en múltiples eventos y actividades internacionales en los 5 continentes, siempre en defensa de una paz estable y duradera.
Eres licenciado en Ciencias Políticas y has hecho especializaciones en Relaciones Internacionales y una maestría en Políticas Públicas. Gabriel, bienvenido a nuestro programa, bienvenido a esta comisión y queremos escucharte. Bueno, primerísimamente, muchísimas gracias a todos y a todos. Gracias, Solángela, y gracias a todos los compañeros que han hecho el esfuerzo por tener este evento. El compañero Pablo Ruiz, que también está allí tras cámara en la organización de esta importante videoconferencia. La Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarización de la Alianza de Convida 20 también. Gracias por invitarnos y permitirnos formar parte de esto. Esa biografía la voy a actualizar y voy a colocar solamente defensor de la paz, de la vida y la justicia social. Creo que resume un poco mejor realmente el tiempo que hemos dedicado nosotros en nuestra trayectoria de vida y de principios en los cuales hemos considerado la importancia de trabajar en esto. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones que probablemente cambien muchas perspectivas desde la visión del trabajo, sobre todo de educación para la paz. Y esto es un componente que en los últimos años hemos venido nosotros junto a otros pedagogos de educación para la paz tratando de amalgamar. Uno de ellos ha sido la compañera y profesora Alicia Cabezudo, que en algún momento seguramente podemos también contar con ella en algún evento virtual, porque bueno, eh, básicamente en el componente de educación para la paz, el tema de la militarización y el tema de las bases militares es un tema que no se aborda de manera integral, sino que tiene principalmente otras visiones, ¿no? Educación para la paz se trabaja desde otros enfoques. Pero si bien es cierto, nosotros estamos en América Latina atravesando un contexto muy interesante, bastante complejo, no muy distinto a la realidad del mundo global, pero que sí tiene ciertas particularidades que hay que empezar a comprenderlo para a partir de allí entender de qué forma debemos estructurarnos socialmente y organizativamente para poder efectivamente trabajar en la dirección correcta, que no es otra más que poder articular una defensa de la paz y una defensa de la paz con justicia social. Así que yo me voy a permitir compartir unas diapositivas que si quizás pueda permitirnos también centrar un poco más el tema, porque esto puede ser una discusión muy amplia que nos puede tomar muchísimo tiempo. Por respeto a los participantes, tenemos solamente 20 minutos el día de hoy para poder abordar estas temáticas. Voy a tratar de hacerlo de la forma más resumida y más clara y comprensible. eh, pero bueno, básicamente comenzando con estos criterios y cómo comenzar sobre esto, pudiera empezar mencionando que nosotros desde hace mucho rato hemos tratado de convocar y de llamar a la necesidad de que nuestra América sea una zona de paz, un poco en la dinámica de la proclama de la CELAC del año 2014 en La Habana, donde los estados que pertenecen a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños se comprometieron a trabajar en la construcción de una América como una zona de paz libre de armas nucleares. Nosotros incorporamos desde la visión de los movimientos y de los pueblos libre de bases militares, pero que en resumidas cuentas expresa el anhelo de nuestros pueblos latinoamericanos. Hay que empezar comprendiendo algo fundamental, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio, no basta decirlo solamente una vez. Entender cuál es la forma de relacionamiento que tiene principalmente Estados Unidos. Si hay algún país que es conocido por tener una gran industria militar, destinar cuantiosos recursos al presupuesto militar, solamente el año pasado tuvo una inversión cerca de 825.000 billones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, solamente con el 3% de ese presupuesto sería posible resolver grandes problemas estructurales como el problema del hambre en el África, en el continente africano, solo con el 3% de lo que es destinado al gasto militar. E indudablemente nos lleva y nos obliga a señalar que la principal potencia militarista del mundo y guerrerista en el mundo que asedia constantemente nuestra región es precisamente Estados Unidos. Pero, ¿de dónde surge esto? De dónde parte? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué razones implícitas existen a este tipo de relacionamiento de Estados Unidos a concebir América Latina como ese eh, recurrente mensaje que han intentado ellos posicionar en el mundo donde América Latina es su patio trasero? Bueno, surge precisamente de esta doctrina Monroe,
que es una doctrina que fue diseñada por James Monroe, quinto presidente de Estados Unidos. Básicamente tiene que ver cómo se orienta la política exterior de Estados Unidos hacia el mundo, pero principalmente hacia América Latina, entendiéndolo como su espacio vital efectivo y, bueno, en palabras de los propios norteamericanos o estadounidenses, bueno, su patio trasero. Estados Unidos principalmente reclama los 35 países de América Latina con sus 28 territorios, ¿ok? Frente a las potencias europeas y bueno, en ese mensaje sintético de América para los americanos. Bueno, pero en la concepción donde los americanos solamente son quienes están en Estados Unidos y el resto de los latinoamericanos pareciera que no lo fuéramos, pareciera que no perteneciéramos a este continente. Bueno, nosotros nos reivindicamos como parte de la Via Yala, pero también somos parte geográficamente del continente americano. Y entonces, aquí hay una proclama muy interesante que hacía el libertador Simón Bolívar, una figura muy prominente, por supuesto, del siglo XIX, uno de los venezolanos más universales, y los latinoamericanos más universales, donde decía, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria en nombre de la libertad. Era una forma de cómo ya se avisoraba en el camino y en la perspectiva del desarrollo histórico y político y social de nuestro continente, la forma de relacionamiento que tendría Estados Unidos hacia América Latina y hacia el resto de los países. Por supuesto, esa tesis, esa doctrina Monroe se afianza en la tesis del destino manifiesto, donde Estados Unidos, fíjate cómo declaraba esto, ¿no? A través de una de sus figuras, John Sullivan, decía, otras naciones han emprendido una interferencia hostil contra nosotros, con el objeto declarado de frustrar nuestra política y obstaculizar nuestro poder, limitando nuestra grandeza y frenando el cumplimiento de nuestro destino manifiesto, de extendernos por el continente asignado por la providencia para el libre desarrollo de nuestros millones que se multiplican anualmente. Entre líneas, se deja ver efectivamente que para Estados Unidos su territorio es la América completa, ¿sí? Desde la parte norte hasta Tierra de Fuego en el sur del continente, pero que además de eso hay un destino manifiesto asignado por la providencia, por una entidad divina que les da ese rol y ese papel, muy parecido a lo que justifica hoy eh, la entidad sionista de Israel para justificar el genocidio que está cometiendo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y en otros territorios ocupados por esta entidad y que hasta hoy seguimos nosotros reclamando y exigiendo la solidaridad necesaria con el pueblo palestino. Y bueno, decía que bueno, básicamente el objetivo es extenderse completamente por el resto de la región. Entonces, esta tesis del destino manifiesto es algo muy pernicioso, muy peligroso desde el punto de vista de la justificación teórica y filosófica de lo que ello implica. Luego esto terminó afianzándose, por supuesto, con el denominado corolario Roosevelt. El corolario Roosevelt se refiere a la doctrina sobre política exterior de Estados Unidos, que fue formulada por Theodore Roosevelt en su discurso de la Unión en el 6 de diciembre de 1904. Y consistía básicamente en que la afirmación del poder política, de la política internacional de los Estados Unidos para intervenir en los asuntos de cualquier Estado cuando se considerase que la reiteración era un proceder equivocado. Es decir, no más que permitirse interceder en los asuntos internos de cualquier país de América Latina, siempre y cuando Estados Unidos considerara que afectaba directa o indirectamente sus intereses. Y bueno, algunos ejemplos de esto muy concretos en el siglo XX, a principios del siglo XX, fue el bloqueo naval que propiciaron ellos junto a otras potencias europeas a Venezuela. Por eso este tema de que vamos a ver mucho más adelante no es nuevo sobre las pretensiones y los intereses siempre de bloquear a naciones soberanas. Y luego lo hicieron con República Dominicana en 1905 y luego con la invasión en 1916. Uno de los argumentos utilizados fue precisamente el hecho de que República Dominicana debía entregar la concesión de sus puertos para la explotación por parte de Estados Unidos y en caso que no lo hiciera, entonces tenía toda la justificación de intervenir
política y militarmente sobre ese país. Habiendo dicho un poco de esto de historia, yo quiero detenerme en estos aspectos que son importantes también para comprender parte de la importancia que tiene este continente y por qué se profundiza cada vez más la militarización y tiene que ver principalmente con la importancia geopolítica que tiene América Latina. Hemos dicho hasta el cansancio, América Latina es una región que tiene recursos estratégicos en el continente de manera ingente. ¿Ok? Son múltiples recursos los que están en América Latina. Recursos energéticos de petróleo y gas, donde Venezuela tiene un papel fundamental y otros países de la región. Los recursos minerales, lo sabemos con el tema del litio, el triángulo del litio. Los recursos acuíferos, con el acuífero guaraní. Los recursos de biodiversidad. Nuestros países, 13 de los países latinoamericanos, están en los principales 17 países más megadiversos en el mundo. Aquí hay un tablita que expresa mucho más clara cómo se da un poco el tema de la concentración de los recursos estratégicos en el mundo. Estos son datos que aporta la CEPAL. El 20% de las reservas de petróleo de todo el mundo están en América Latina, de las cuales Venezuela es la principal reserva mundial de petróleo, con 293 mil millones de barriles de petróleo. 25% de los metales estratégicos, 30% de los bosques primarios. Y un dato interesante es que 63 de los principales minerales que van a Estados Unidos provienen precisamente de América Latina, además de ser el pulmón vegetal de la humanidad, que es la Amazonía. Entonces, continuando con esta perspectiva, bueno, mencionar el triángulo del litio, que en los últimos años ha adquirido particular importancia por ser una forma de energía alternativa que está conformado principalmente por Argentina, por Chile y por Bolivia, donde se tiene aproximadamente entre el 56 y 68% de las reservas mundiales. Como mencionaba hace un instante, el acuífero Guaraní, con 37 mil kilómetros cúbicos de agua entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Los países más megadiversos, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela. Un dato interesante a mencionar, ¿no? Es que justamente el 68% de los conflictos, o en medio de los conflictos medioambientales en el año, de los asesinatos que ocurrieron allí, ocurrieron precisamente en América Latina en el año 2000, a partir del año 2021. Lo cual quiere decir que hay zonas importantes desde el punto de vista de la defensa medioambiental donde han ocurrido asesinatos precisamente a activistas y dirigentes que se encargan también de defender la naturaleza, de defender el medio ambiente. Colombia es un reflejo de algunos de estos, México también, parte de nuestro Centroamérica también de esto, pero sorprendentemente esto pasa como un problema secundario desde el punto de vista de la lógica de la acción y de la seguridad que Estados Unidos le plantea a América Latina. Ahora, mira, hay algunas cosas que nosotros queremos también dejar sentadas acá. Hay unas amenazas claras a la paz regional. Esto es un continente, esto es una zona, efectivamente, donde a pesar de existir conflictos internos en algunos países históricos, ciertamente no hay confrontaciones directas entre países, pero sí hay amenazas directas a la paz y a la estabilidad regional. Y esas amenazas no tienen que ver necesariamente con la narrativa que se ha intentado instaurar en los últimos años sobre la supuesta lucha contra las drogas, contra el terrorismo, contra el crimen transnacional, sino que estas amenazas están relacionadas principalmente con todas las formas y las estructuras que tiene Estados Unidos, sobre los cuales fundamenta toda su acción y su militarismo. Debemos mencionar en primera instancia el Comando Sur. El Comando Sur es uno de los 10 comandos de combate unificados que pertenecen al Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Su jurisdicción comprende los países de América Latina, con excepción de México, que pertenece al Comando Norte, y 12 islas bajo soberanía europea, que son estas islas del Caribe principalmente. También abarca los océanos Atlántico y Pacífico. Entonces, además tiene sede en Miami, en Florida. Recientemente, el almirante Alvin Halsey, que sustituyó a la general Laura Richardson, en esta visión de intentar lavar la cara y lavar el rostro de quienes dirigen parte del aparataje militarista de Estados Unidos. En principio, hace un tiempo atrás tenían una mujer que además tuvo unas declaraciones bastante polémicas, archiconocidas por todos quienes somos activistas del movimiento social, donde hablaba de los diferentes recursos naturales, estratégicos que existían en América Latina y por eso Estados Unidos tenía la necesidad
de salvaguardar esos recursos, donde hablaba como que si esos recursos le pertenecieran a Estados Unidos. No le pertenecen al resto de los países latinoamericanos, no le pertenece a Colombia, no le pertenece a Venezuela, no le pertenece a México, a Brasil, a Argentina, le pertenecen a Estados Unidos. Entonces, el Comando Sur, en el pasado año y en este también, desarrolló un conjunto de ejercicios militares, ¿ok? Conjuntamente con varios gobiernos de la región, algunos de ellos mencionados aquí en los principales titulares. Vemos el caso de Chile con Boric, en Argentina con Milei, donde han participado en distintos ejercicios militares. Además, el pasado año, el Comando Sur fue el promotor de la llegada del portaaviones George Washington, portaavión con capacidad nuclear, que estuvo visitando 7 países de nuestra región, en un claro esfuerzo por intentar y continuar amedrentando y, por supuesto, mostrarse como la principal potencia militar con dominios territoriales y posesiones territoriales en América Latina, donde se sienten como en su patio trasero, en el derecho de movilizar portaaviones con capacidad nuclear, lo cual es un hecho bastante grave y que siente un presente muy negativo, porque ciertamente América Latina es una zona que no existen armas nucleares, pero desde hace un rato Estados Unidos de distintas formas ha intentado eh, ya adelantar esfuerzos para proponer presencia de este tipo de portaaviones con capacidad nuclear y también proponerle a países que están produciendo energía nuclear, como en el caso de Argentina, hasta la posibilidad de albergar armas nucleares. Eso es un tema en el cual nosotros debemos detenernos y realmente prestarle muchísima atención por lo peligroso que esto es. La Fuerza Aérea, otro titular aquí referenciado, la Fuerza Aérea del Perú lidera el ejercicio Resolute Sentinel en el año 2024, organizado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Y así tuvo todo el año 2024 realizando constantes ejercicios militares con distintas fuerzas armadas de varios países que parecieran ser muy complacientes a la política exterior y a esta política de dominación militarista de Estados Unidos. Adicionalmente al problema del Comando Sur, debemos mencionar la Cuarta Flota. La Cuarta Flota está ubicada en Mayport, también en Florida. Su área de operaciones son las aguas que bañan América Central y el Sur. Se estableció en el año 43, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1950. Era una flota que tenía previsto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, impedir el desarrollo de operaciones navales y marítimas por parte de Alemania. En 1950 fue desmontada y se reactivó casualmente en el año 2008, un año después del establecimiento de las 7 bases militares en Colombia, donde bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico se establecieron 7 bases militares, pero que también en su intención primaria no era otra cosa más que asediar a los distintos procesos que estaban ocurriendo en América Latina, principalmente Venezuela, de defensa de la soberanía, de defensa de los recursos, de defensa del principio de la no injerencia y la autodeterminación de los pueblos, donde Venezuela era vista como una amenaza para los distintos procesos de integración regional y entonces había que sembrar las bases militares, pero adicionalmente a esto también era necesario reactivar una cuarta flota, supuestamente en perspectiva de lo que es la cuarta flota, debería ser solamente una flota que está destinada a la consecución y al apoyo de operaciones humanitarias para atender situaciones de desastres naturales, etcétera, etcétera. Realmente ha cumplido todo lo contrario y vamos a ver un poco más adelante por qué hacemos esta afirmación. El personal que está estacionado de la flota son 160 personas, incluyendo militares, civiles federales y contratistas. Eso no es tan así. Realmente la Cuarta Flota trabaja en coordinación con el Comando Sur, inclusive desde el punto de vista operacional, reciben barcos, flotillas, todo lo que tiene que ver con y herramientas para el desarrollo de operaciones en las aguas del Caribe. Se apoya, por supuesto, en el Comando Sur y en la Marina de Guerra de Estados Unidos. Entonces, no es cierto esto que nos dicen que la Cuarta Flota exclusivamente se encarga
de realizar operaciones de apoyo humanitario y de atención humanitaria en, en las aguas del Caribe. Bien, y a este problema de el Comando Sur y de la Cuarta Flota se suma otro componente, que es un componente en el cual nosotros hemos puesto particular atención, que es el problema de las bases militares. Yo no me voy a detener mucho en este punto, primero por cuestiones de tiempo, pero quiero referenciarles que nuestra organización ha trabajado a través de un tiempo bastante largo de investigación, un mapa sobre las bases militares en el mundo, donde destaca que Estados Unidos tiene actualmente 803 bases militares, de las conocidas, de las que se conoce información pública. Por supuesto, sabemos que en estos temas hay información que no es completamente pública. Y este mapa voy a colocarlo en el chat un poco más adelante para que pueda ser de consulta para todas y todos quienes estén interesados en saber sobre este tema en particular. Porque es que el tema de las bases militares es la infraestructura fundamental sobre la cual soporta Estados Unidos su proceso de ampliación de dominio geopolítico y territorial en el mundo y por supuesto de intentar imponer su visión sobre cómo construir la humanidad bajo una visión única, bajo una visión unipolar, donde existe una potencia hegemónica. Esa potencia hegemónica se llama Estados Unidos y en consecuencia las bases militares sirven de apoyo para operaciones de presión política, geopolítica, militares, pero también son de agresión directa a procesos que le puedan ser incómodos, gobiernos que le puedan ser incómodos, en el caso de Estados Unidos, y todos aquellos que no decidan asumir de forma sumisa la forma de entender la lógica del ejercicio de la política. Entonces, este mapa lo voy a compartir un poco más adelante, un mapa bastante interactivo, donde pueden ver distintas categorías para el mapa sobre los tipos de gobiernos que están allí, cuándo fueron abiertas esas bases militares, el personal del cual se dispone, si son bases militares de la OTAN, si son bases de drones, si son bases donde existen, donde se conozca que existen armas nucleares, etcétera. Entonces, muy interesante. Y América Latina no deja de ser una región donde existen más de 76 bases militares. Algunos de los países con más bases militares, Panamá, Puerto Rico, Colombia. Más recientemente, otros problemas de otras bases militares que se han intentado establecer en este continente. Y aquí entrando, digamos, un poco más en el enfoque ya directo de la militarización, habiendo referenciado los tres componentes centrales que marcan el ejercicio de militarización en América Latina, hay unos hechos concretos en los últimos años que van marcando la tendencia y las alertas tempranas que nos hacen a los movimientos que trabajamos en el tema de paz sobre la militarización de Estados Unidos en América Latina. En el año 2023, luego del golpe de Estado en este país contra Pedro Castillo, donde la señora Dina Boluarte se autojuramentó, inmediatamente se suscribió un acuerdo para invitar a las tropas militares estadounidenses al territorio peruano. En el año 2023 era un acuerdo que tenía una vigencia de 6 meses. Hasta el diciembre del 2023 debían permanecer las tropas militares que iban a estar en las regiones de Puno y el departamento de Loreto. En el caso del Perú, supuestamente bajo la excusa del combate también al narcotráfico. Y como era de esperarse, cuando llegan las tropas de Estados Unidos nunca se van. Entonces, a agosto del 2025 aún están las tropas militares estadounidenses en territorio peruano en una clara demostración de ausencia de soberanía y de respeto a los derechos de nuestros pueblos. Luego, en el año 2024, en el Ecuador, bajo el gobierno de Daniel Noboa, también Estados Unidos venía ya suscribiendo un conjunto de acuerdos en materia militar, principalmente que iniciaron con Guillermo Lazo y que continuaron con Daniel Noboa, donde se invitó, bueno, al ejército estadounidense, se invitó a la CIA, se invitó a la DEA, se invitó al FBI, y aún peor, se invitó al ejército de mercenarios, esta empresa Blackwater, supuestamente para combatir al terrorismo, al crimen transnacional, al narcotráfico, etcétera. Y recientemente, en el año 2025, es decir, hace unas pocas semanas, ha ocurrido una movilización
inesperada completamente en las aguas del Caribe, también de tropas militares estadounidenses, donde la operación está siendo desarrollada por la Cuarta Flota, ¿ok? Principalmente, con el objetivo de posicionar y reposicionar a Estados Unidos, eh, entre otros objetivos que vamos a ver un poco más adelante. Y Gabriel, tienes hasta las 5:40. ¿Listo? Mira la perfecto, hora. tenemos 4 minutos. Voy a tratar de darle un tránsito muy rápido a esto. Luego la intervención en Haití, como un hecho que no debemos dejar de mencionar, donde participó el gobierno de Kenia y de El Salvador. Algunos posicionamientos que ha tenido militares de Estados Unidos en el Pacífico. Bueno, vemos la instalación de la base de operaciones militares en Galápagos por parte del Ejército de Estados Unidos, bajo la visión del Proyecto de Seguridad Integral en esta región insular, firmado en el año 2024, en diciembre, entre ambos gobiernos. El acuerdo establece supuestas facilidades para transitar los puertos y los aeropuertos locales, así como la presencia del personal militar y civil estadounidense, que gozará de privilegios y exenciones equivalentes a lo de los diplomáticos. Aquí hay una foto del embajador de Estados Unidos con un representante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La isla Gorgona, que es un tema también muy interesante, un acuerdo suscrito junto al establecimiento de las 7 bases militares en Colombia en el año 2009 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para la instalación de radares para operaciones de interdicción. Hasta la fecha su situación sigue siendo discutida por los distintos movimientos y fuerzas sociales de paz en Colombia. Y esto es un hecho más reciente, como un poco que mencionaba, y que preocupa y que debemos denunciar abiertamente, y es la movilización de tropas de Estados Unidos en el Caribe, que está reciente, hace un par de días, donde Estados Unidos ha decidido movilizar 4.000 SEALs marines de Estados Unidos en el Caribe, con la presencia de tres destructores con lanzamisiles frente a las costas de Venezuela, y la justificación es la operación bajo la supuesta excusa absurda del combate al narcotráfico, donde un dato importante para tener en cuenta, y que esto es importante señalarlo y decirlo, el 87% de la droga que transita a Estados Unidos transita por el Pacífico colombiano y por el Pacífico ecuatoriano, no es por el Caribe. O sea, no existe una movilización de tropas tal en esta región, en el Pacífico, pero sí existen las aguas del Caribe. Y todo deja claro que el objetivo es seguir aumentando la presión, la amenaza, la coerción, la coacción contra países como Venezuela, además afianzando una narrativa, ¿ok? Una falsa narrativa con una operación psicológica también que ejecutan contra los pueblos, donde supuestamente se está luchando contra las drogas, donde se está luchando, por supuesto, en un poco la lógica de lo que fue el Plan Colombia, sobre lo que fue las bases militares, con una narrativa donde al mejor estilo del viejo oeste se anuncian recompensas por la captura de un presidente constitucional de un país, como lo hicieron con el presidente Nicolás Maduro en Venezuela, donde intentan construir un enemigo invisible, principalmente el Tren de Aragua, luego el Cartel de los Soles, etcétera. Pero todos sabemos que detrás de esto existe unas claras intenciones de seguir asediando y amenazando a Venezuela desde la perspectiva de lo que se viene construyendo, y de los referentes desde el punto de vista de la integración latinoamericana, de la defensa de la paz. Nosotros hemos sido muy claros en esto. La defensa de la paz es un tema central. La dignidad de nuestros pueblos no tiene precio. Nosotros debemos mantener a toda costa la paz y la estabilidad regional. Y eso pasa por exigir y oponernos a cualquier forma de intervención, sea militar, sea política o sea económica, de Estados Unidos. La defensa del principio de no injerencia, de no intervención, y la defensa de la soberanía de nuestro pueblo. Está siendo asediada por Estados Unidos, afianzada, apuntalada en el militarismo, y nosotros tenemos la necesidad de oponernos a eso, de movilizarnos y de organizarnos en esta perspectiva. Muchas gracias a todos y a todas. A ti, Gabriel, muchas gracias. Es un tema que requeriría de seguirlo profundizando, seguir conversando y seguir intercambiando experiencias y también todas las reflexiones que se vienen realizando desde las organizaciones. Les habíamos dicho a las compañeras y compañeros presentes si tienen alguna pregunta que se la podamos compartir a Gabriel, de manera que la podamos escribir en el chat. Hasta ahora solamente hay dos preguntas, pueden ser el abrebocas para motivar
Tenemos 10 minutos para esto, para motivar si hay alguien más o alguien que quiera complementar o preguntar. Pablito pregunta, ¿qué es la ola por la paz que han realizado? Dice, ¿han realizado otras acciones de educación por la paz? Bueno, Son muy dos bien, preguntas que hace Pablo. gracias Pablo por esa pregunta. Sí, nosotros desde hace 4 años hemos estado organizando una acción global, que es la Ola de la Paz, que es un esfuerzo un poco por mostrar las distintas formas de activismo por la paz que se desarrollan en el mundo, cada pueblo, cada país con sus propias banderas de lucha, con sus propias banderas de acción, donde hemos intentado mostrar al menos un día de acción global. Algunos lo han hecho desde el punto de vista de la cultura de paz, otros lo han hecho desde la perspectiva de la solidaridad internacional, otros lo han hecho desde el punto de vista de la oposición a las bases militares, a la OTAN y a todo lo que tiene que ver con el militarismo y la guerra en el mundo. Esta ola de la paz realmente nos ha permitido conectar con distintas organizaciones y movimientos, cada uno en su enfoque, cada uno en su país, desde sus espacios naturales de acción y de trabajo. Hemos tenido resultados realmente muy positivos. De allí se han convocado otros días de acción y de movilización global, porque sabemos que estamos haciendo muchas cosas positivas en el mundo, sobre todo los movimientos de paz. A veces no estamos completamente articulados por distintas razones, porque a veces tenemos muchos los enfoques locales, o a veces tenemos inclusive nuestras distintas lecturas sobre coyunturas, sobre contextos, sobre situaciones, pero siempre hay que entender cuáles son los objetivos estratégicos y no son otros más que poder articularnos en plataformas de acción común para avanzar realmente en los procesos de construcción de paz, a escala global, a escala regional y en la escala local. Lo más importante, desde nuestro enfoque, es lo que se hace desde la base, lo que se hace desde el trabajo en los territorios, de lo que se hace desde las comunidades, pero que también tiene que tener un impacto regional y global. Entonces, la ola de la paz ha sido un poco eso. Esperamos que el próximo año, la ola de la paz siempre se realiza entre junio y julio. Esperamos que el próximo año puedan sumarse nuevas organizaciones de América Latina y estamos muy contentos de poder compartir con todas y con cada una de ellas sobre estos temas y seguir articulándonos en la acción y en el trabajo. Bueno, hay otras preguntas, Gabriel. Una es, ¿la OTAN está presente en América Latina y de qué forma? Sí, bueno, un poco de lo que justamente previendo el tema de los 20 minutos de presentación no decimos incorporar porque es un capítulo aparte. Además que los invitamos a todos y a todos porque el próximo jueves vamos a tener un evento también virtual donde ya no seré panelista, voy a ser el moderador, que justamente tiene que ver por qué la OTAN debe salir de nuestra América. Porque esta organización, que hemos dicho hasta el cansancio, es el dedo en el gatillo del imperialismo, ha dejado de ser una organización exclusivamente del Tratado del Atlántico Norte para convertirse en una organización militarista, global, que en el caso de América Latina, en los últimos años, ha venido penetrando peligrosamente y minando mucho más de violencia y de guerra a este continente. Lo hizo en el año 2017, donde asumió a Colombia como socio global de la OTAN, una categoría poco conocida dentro de esa organización, pero sabemos todo que era una forma para saltar pasos y incorporar a una de las potencias militaristas que más invierte en el tema militar, caso de América Latina, por detrás de México y de Brasil, el tercero es Colombia, porque además, bueno, estaban las bases militares estadounidenses y todos sabemos que en el acuerdo de la OTAN estas bases pueden ser utilizadas. Sabemos que la OTAN además está presente en el Caribe, ¿ok? Estas islas que pertenecen al Reino de los Países Bajos, que forma parte de la OTAN, también poseen bases militares de la OTAN. Sabemos de la intención de construir una nueva base militar en Ushuaia, que también pertenezca a la OTAN. El presidente de Argentina, Milei, en varias oportunidades ha señalado contra la voluntad del pueblo argentino que desean pertenecer a la OTAN. Brasil este año, a principios de año, estuvo participando en un ejercicio que organiza la OTAN que se llama Locked Shield, que es un ejercicio de em, con ciberterrorismo, y por supuesto para trabajar en todo lo que es la parte digital.
El único país de América Latina que participó en estos ejercicios que son organizados por la OTAN fue Brasil. Entonces, Chile también tiene una categoría, una condición de país cooperante con la OTAN. Entonces, sabemos que la OTAN ha venido dando pasos en América Latina con la intención clara de sumar nuevos países a esta alianza militarista y, por supuesto, en contraviniendo los intereses más genuinos y auténticos de nuestros pueblos latinoamericanos, que no queremos guerra, que no queremos más militarismo en nuestro continente, que lo que realmente necesitamos es ponernos a trabajar en los objetivos y las necesidades fundamentales de nuestros pueblos, que es la paz, que es la solidaridad, que es la justicia social, que es el derecho a la educación pública gratuita y de calidad, que es el derecho a una sanidad pública también, que es el derecho a la vivienda, que es los derechos económicos que necesitan nuestros pueblos. Esas son realmente nuestras demandas y nuestras exigencias. No formar parte de nuevas alianzas que nos obliguen a destinar cuantiosos recursos para comprar más aviones, para comprar más buques, para comprar más tanques de guerra y más armas, sino para dedicarlo realmente a lo que necesitan nuestros pueblos latinoamericanos. Gabriel, una pregunta más que tiene que ver con la intervención también de Estados Unidos en la Franja de Gaza, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son realmente las intenciones de Estados Unidos? Se supone que todo lo que tú planteas es hacia América Latina, ¿cierto? Pero uno va viendo cómo se va moviendo también en el mundo y sería importante poder develar, si se puede, como esas intenciones, por qué Estados Unidos interviene en la Franja de Gaza y qué acciones, por ejemplo, ustedes también como movimiento mundial vienen generando en solidaridad con América Latina. Todos sabemos que en el caso de la creación de la entidad sionista de Israel, Estados Unidos jugó un rol fundamental en la creación de este, en el Medio Oriente. Principalmente cómo sentar una base ya formalizada, dándole el nombre de Estado, reconociéndolo internacionalmente, apoyándolo en términos políticos, en términos económicos, en términos militares. Hay que recordar que quien dotó de armas nucleares a Israel fue precisamente Estados Unidos, quien envió cuantiosos recursos económicos para desarrollar toda la industria militar israelí fue Estados Unidos, porque desde su perspectiva era una forma de asegurarse un espacio de control para poder contener otros procesos en el Medio Oriente, en esta región tan convulsa en el mundo, donde Estados Unidos tiene sus manos completamente bañadas en sangre, hay que decirlo así, a partir de las operaciones que desarrollaron y las guerras que intervinieron en el Medio Oriente, donde precisamente se concentra el 70% del petróleo liviano del mundo. Y además hay ingentes recursos desde el punto de vista energético, de petróleo, de gas, que para Estados Unidos son vitales y estratégicos. Esto ha hecho que Estados Unidos, bueno, haya reforzado a Israel con la matanza y el genocidio que estamos presenciando en vivo. Han en los últimos meses apoyado de distintas formas, inclusive teniendo posturas dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, vetando cualquier resolución que proponga un alto y un cese al fuego, que proponga detener la matanza de niños, niñas, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres en Palestina, donde el número cada día asciende y es terrorífico, más de 50.000 personas, y sigue sumando y seguimos contabilizando más muertes en Palestina y en Gaza, en la Franja de Gaza. Lo que vemos todos los días en las noticias es un nuevo número de personas que han sido asesinadas, producto de los bombardeos, producto de la acción de esta entidad sionista en esta región. Y Estados Unidos ha jugado un rol fundamental, un papel fundamental en esto. No pueden eximirse de responsabilidades. Lo hemos visto como la visita de Netanyahu a Donald Trump en la Casa Blanca era sencillamente un espaldarazo. No era una reunión para intentar proponer los procesos de paz y de pacificación y detener esta locura que está ocurriendo en el Medio Oriente, sino que era un espaldarazo político, era un espaldarazo militar y acto seguido Estados Unidos aprobó mayores recursos y desbloqueó fondos en el Congreso estadounidense para seguir enviando más armas a Israel. Por eso nosotros hemos propuesto
que las acciones de solidaridad, más allá de las acciones declarativas, que son importantes de los posicionamientos, tienen que ver también con oponerse al envío de armas a Israel, tiene que ver principalmente con la idea de que se exija a los gobiernos que ocurra un embargo de armas contra Israel, ¿ok? Y que por supuesto se promuevan por parte de las Naciones Unidas, que es la única entidad que pudiese aprobar sanciones contra un país, no las medidas coercitivas unilaterales que aplica Estados Unidos contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua y contra otros pueblos en el mundo, Siria, etcétera, etcétera, que efectivamente se sancione a Israel y que se ha llevado a la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que ha cometido Israel, pero que también hay que buscar profundamente a los responsables en Estados Unidos que siguen alimentando la guerra y que han seguido financiando, armando y protegiendo a Israel a escala global. Así que la solidaridad tiene que ser una solidaridad integral, desde todos los enfoques, lograr trabajarlo articuladamente. Sabemos que estamos haciendo grandes esfuerzos a nivel global, pero tenemos que seguir reforzando y el tema palestino no se nos puede quedar en segundo plano. Muchas gracias, Gabriel. Pues nos alegra muchísimo tenerte. Seguramente que vale la pena que en otro momento volvamos a seguir construyendo y caminando juntos para seguir extendiendo esta solidaridad con América Latina y por ende también con otros países como Palestina en este momento. Gracias, Gabriel, y queremos pues seguir contando contigo para otras oportunidades y también que nos regales tu presentación porque es material que también nos permite ilustrarnos cada vez más. Muchas gracias. De verdad, un abrazo grande de parte de la comisión. Vamos ahora entonces a escuchar y a proclamar un poema de Bertolt Brecht. General, su tanque es un carro fuerte, rompe un bosque y aplasta a 100 personas, pero tiene un defecto, necesita un conductor. General, su bombardero es poderoso, vuela más rápido que una tormenta y lleva más que un elefante, pero tiene un defecto, necesita un mecánico. General, el hombre es muy útil, puede volar y puede matar, pero tiene un defecto, puede pensar. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de nuestro eh, conversatorio, Educación para la Paz, no a la militarización. Y va a estar con nosotros nuestra compañera Martínez Romero. Como saben, ella es de Paz Christi Internacional, es especialista en gerencia y evaluación de proyectos con estudio en transformación de conflictos, teoría de cambio y no violencia activa del Instituto Kroc de Estudios de Paz de la Universidad de Notre Dame y en el Instituto de Paz de la Universidad de Oviedo. Desde el 2010, Martínez coordina para Paz Christi Internacional el Programa de América Latina y el Caribe, fortaleciendo capacidades para la construcción de paz, la incidencia política y acciones ciudadanas no violentas de comunidades en resistencia frente al extractivismo. Martínez es miembro de la red Iglesia y Minería de la plataforma Paz, Derechos Humanos y Democracia y de la Comisión de Ecología Integral apoyados por el CELAM. Desde enero del 2023, Martínez presta su servicio como secretaria general del Movimiento Católico Global Paz Christi Internacional. Entonces, bueno, le damos la bienvenida a nuestra compañera, hace tiempo que no la veíamos, un gusto tenerla con nosotros y bienvenida. Y le damos la palabra y le pedimos a Gabriel si la puede hacer host por si ella va a compartir alguna presentación. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias. Estoy de reincidente aquí con Convida 20, que por motivos básicamente del nuevo servicio como secretaria general de Pax Christi Internacional, tuve que dejarles, pero por los laditos y como siempre, seguimos
en el corazón, unidos y unidas. Digamos que muchas gracias a Gabriel, muy interesante ese análisis de contexto desde el enfoque del antimilitarismo y de lo que implica todo un sistema y una política de armamentismo que impacta en América Latina y el Caribe. Complementar que estamos en estos momentos hablando de una crisis del multilateralismo como tradicionalmente la conocíamos y estamos más bien enfrentándonos justo por este modelo a una democracia, a una diplomacia transaccional. Entonces vemos que esta diplomacia no está basada en derechos humanos, en derecho internacional, en el respeto mutuo, en las normas básicas de la diplomacia, sino en unos cuestionados procesos que más bien tienen que ver con los negocios y justamente se relaciona con los bienes naturales que existen en la región, minerales críticos que son útiles para las guerras, para el armamentismo, y en una minería contaminante que está presentada como una transición energética limpia y verde, que no es ni limpia ni verde y que por el contrario incrementa los conflictos socioambientales en nuestra región de América Latina y el Caribe, pero también incrementa los costos del medio ambiente, de la crisis climática, no solamente la minería para construir armas, incluyendo las armas nucleares, los robots asesinos, etcétera, sino también los impactos que ya hemos visto muy graves en Gaza, en Ucrania, en todo lo que implica esta contaminación. Entonces está muy interconectado el tema de intereses políticos, negocios, corporativismo, poder y el tema de los impactos ambientales. No son gratuitos. La crisis climática no es solamente porque se está agotando el planeta, sino porque la estamos agotando, ¿no? Y vimos entonces esa imagen de Trump con Zelensky diciendo, bueno, esa diplomacia transaccional, yo te doy la paz y tú me das tus minerales críticos para mis negocios, ¿no? Así es como se está manejando la política y por supuesto el impacto en América Latina y el Caribe es muy fuerte. Es otra forma de hacer política que impacta en la economía global y que impacta en estas relaciones frente a los temas de armamentismo. Entonces, no sé si podamos hablar de un nuevo orden internacional, pero sí estamos hablando de unos impactos de Estados Unidos en una fragilidad actualmente en sus relaciones con Europa, con la Unión Europea, y básicamente tiene que ver con este modelo que está implementando la administración estadounidense, que está preocupando no solamente a ciudadanos y ciudadanas en Estados Unidos, sino también a la ciudadanía global, ¿no? ¿Cómo esto se expresa en América Latina y el Caribe? O sea, vemos que hay una presión muy fuerte de Estados Unidos frente a la imposición de sus negocios, no solamente relacionados con lo bélico, y ahí volviendo al tema de la OTAN, solamente añadir que fue muy fuerte la movilización que en su momento, durante el gobierno de Uribe, se hizo de sociedad civil colombiana frente a la posibilidad de establecer bases militares en Huanchaco y Ladrilleros en el Valle del Cauca, en el Pacífico colombiano, pero que en estos momentos vemos que hay muchos otros temas que tienen que ver con la excusa por la cual se estableció ese convenio de la OTAN con Colombia. Em, Sí, se supone que implica un aporte a adiestramiento militar, seguridad, etcétera, pero conociendo, como yo conocí en la evaluación que hice alguna vez para un programa de la OEA y luego para el gobierno de Noruega, la contribución que los países nórdicos han hecho para capacitar en derechos humanos, derecho internacional humanitario, asistencia en muchos aspectos a Colombia, al gobierno de Colombia, a las fuerzas militares, pues no necesitaríamos esa anexión estratégica aparentemente a la OTAN y más bien nos genera muchos conflictos y muchas posibilidades de ser utilizados para la lógica de este multilateralismo afectado desde la diplomacia transaccional. En esta conversación, más bien quise enfocarme en los temas de construcción de paz, educación para la paz, qué implica construir una cultura de paz, cómo está interconectado el tema
Sol comenzó hablando sobre el llamado que nos hizo Papa Francisco a los movimientos sociales y el rol tan importante de este, lo que él llamó en Laudate Deum, el multilateralismo de abajo. Creemos firmemente que esto está todo relacionado con la capacidad para construir paz, para transformar, pero desde algunos aspectos importantes. Primero, dentro del concepto de paz, distinguir que ya sabemos no es solo la ausencia de la guerra, sino una paz justa implica condiciones de vida digna que posibiliten no solo derechos al desarrollo, a la salud, a la educación, al hábitat, pero también posibilitan todos esos intangibles que decía Amartya Sen, como vivir en armonía. Todo el summa causai que los indígenas andinos nos han estado compartiendo, o el buen vivir, o el vivir sabroso de los pueblos afros, tiene que ver con satisfacción de derechos básicos, pero también con el tema de la libertad, de la construir dignidad e identidad desde una geografía de pertenencia de las comunidades. Eso es una paz justa. Es el tema de las comunidades poder vivir la autonomía para cuidar de sus semillas y generar soberanía alimentaria, que va a estar muy en riesgo con la crisis climática que ya estamos viviendo. Es poder garantizar ese respeto a la diferencia, pero dentro de un marco de justicia social. La paz y la construcción de la paz y la educación para la paz también implica analizar lo que se ha denominado las 4Ds, el tema del desarrollo, todos estos mínimos estándares básicos para una vida digna, el tema de derechos humanos, y ahora incorporamos también el tema de derechos de la naturaleza, no solo en la jurisprudencia, sino también en esa armonía que desde una mala interpretación desde nuestra Iglesia Católica comenzó a imponerse el ser humano sobre la naturaleza, y que ahora estamos viendo los impactos, pero también tiene que ver con la D de democracia, y democracia no solamente en el tema de estados fuertes, sino también sociedades civiles fuertes. Lo mejor que le puede pasar a una democracia es tener una sociedad civil sólida, organizada, interpelante. Y la última D, además de desarrollo, derechos humanos, democracia, es la D del desarme, ¿no? Todo lo que estamos viendo en la industria bélica, lo que implica procesos de desarme a distintos niveles. Creo que esto también es clave para entender educación para la paz. Es una mirada muy amplia. Estamos definitivamente interconectados, como lo dice Laudato Si, y entonces cuando estamos pensando en qué significa, cómo imaginar un sistema global de paz y cómo ese sistema se expresa desde la realidad latinoamericana y caribeña, a mí me gusta mucho, y voy a compartir una diapositiva que viene de una organización en Estados Unidos, Humanidad Unida, Humanity United, que plantea que una visión de un sistema global de paz por lo menos tiene en cuenta estas 8 premisas. Por un lado, es una paz que tiene que escuchar las voces más próximas a donde se genera la violencia y los conflictos, que implica construcción de escenarios de confianza. Segundo lugar, no es una paz individualizada o parcializada, focalizada, sino es una paz que interconecta con otras redes, que permiten acciones colectivas en términos de solidaridad y para promover escenarios de paz, o sea, la importancia de la generación de esos escenarios como redes interconectadas. En tercer lugar, aquí lo llaman filantropía, yo diría, las expresiones de solidaridad deben ser drásticamente reimaginadas, basadas en confianza. Lo primero que se ha hecho en este sistema actual, neoliberal, opresor, excluyente, discriminatorio, neocolonial, machista, patriarcal, es generar escenarios de desconfianza. Ya no confiamos en el vecino. En las familias mismas se genera polarización. Entonces, una solidaridad debe estar basada en principios de construcción de confianza. En esta experiencia que hemos acompañado, aquí está Miguelito, está Gabriel con War Beyond War, es con la coalición de la solidaridad global por paz en Palestina, eh, un objetivo que no estaba explícito, que ha estado siempre implícito, es cómo construimos confianza
entre sociedad civil palestina. Como en nuestros países pasa, la sociedad civil en Palestina está muy polarizada y ha estado muy dividida. Como expresión en nuestros países también, los partidos políticos están divididos, están polarizados. ¿Cómo generar esa confianza entre ellos y ella? El primer acuerdo que hicimos en la primera reunión, aquí está Miguelito, que ha sido uno de los líderes pensantes de este proceso que comenzó latinoamericano y caribeño y que ahora es global, es primero, podrían permitir la presencia de sociedad civil israelí que está en contra de la situación, de la tragedia, por un cese al fuego, por ayuda humanitaria, por una transición, por procesos de paz, por dos estados, por etcétera. Y la gente de Palestina dijo, no, este es un espacio que queremos solo de sociedad civil palestina. Primer paso, construcción de confianza entre ellos, sociedad civil palestina, y nosotros y nosotras, sociedad civil global. Segunda paso, necesitamos impactar en los partidos políticos. Hay una fuerte división. Entonces, comenzar a generar esos escenarios de confianza ha implicado hacer varios conversatorios para escucharnos mutuamente y entre ellos y ellas escucharse para ir avanzando. No es fácil. Hay cualquier cantidad de percepciones de realidad, de situaciones frente a lo que ha pasado en octubre 7 y lo que ha pasado después, pero también hay situaciones en las cuales se necesitan estos espacios para escucharse. Y eso es lo que estamos haciendo, ese es el tema de construcción de confianza. En cuarto lugar, el tema de los conflictos, en la postura radical de raíz de la no violencia activa. Y ahora quisiera hablar un poquito más sobre esto. No es posible, y esto digamos que lo hemos venido reflexionando mucho con el derecho a la legítima defensa. Hemos entendido legítima como que si yo soy agredido con violencia, yo puedo legítimamente responder con violencia. Y muchos pueblos lo han hecho. Creo que de las sabidurías que hemos estado escuchando y aprendiendo, la sabiduría del pueblo zapatista ha sido muy grande. Comenzaron como una respuesta armada, legítimamente defendiéndose contra siglos de opresión, de exclusión, de violencia, y en un momento dado decidieron encaletar las armas. No las han entregado, no hay un proceso de paz porque además el gobierno mexicano falló a los acuerdos de San Andrés, encaletaron las armas, pero decidieron irse hacia otra opción de la no violencia activa desde el ejercicio de una ciudadanía local basada en la identidad cultural. Entonces se construye este otro buen gobierno, un buen gobierno, en oposición al mal gobierno que la gente ha vivido con México, y construyen esto desde el enfoque de la no violencia activa, desde escenarios de salud, educación propia, identidad, soberanía, han mejorado los estándares de nutrición. Entonces, esos son el manejo del conflicto que persiste, no lo solucionaron, están tratando de construir desde su propia visión, desde una acción no violenta, dejando las armas. En quinto lugar, el tema de los liderazgos, ¿no? Ya lo decía Gabriel, cómo estos liderazgos globales están generando tantas tensiones. Sabemos que hay 11 liderazgos en el mundo que tienen la capacidad de escribir, de oprimir el botón rojo y generar una situación de armamentismo nuclear. Estos son, 11 son además hombres. ¿Cómo desde sociedad civil podemos hacer accountable es la palabra? ¿Cómo podemos exigirles y comenzar a presionarles y neutralizar su acción? Lo que ayer vimos en Israel es impresionante. O sea, ha habido desde antes, desde el comienzo de esta situación trágica para el pueblo palestino, especialmente en Gaza, pero en el West Bank también, en Cisjordania, eh,
es cómo abiertamente confrontan la violencia de un régimen que también se va contra ellos, siendo ciudadanos israelíes, pero diciendo esto es inaceptable, ¿sí? Esto pasó en Rusia, los primeros meses de la invasión a Ucrania, muy fuertemente reprimidos, mucha gente a prisión solo por salir a protestar, y es algo que es interesante, pero cuando estamos hablando de qué se puede hacer por la gente en Palestina, en este caso concreto, lo que ayer vimos en las noticias, ciudadanos y ciudadanas israelíes fuertemente protestando porque el régimen de Netanyahu se acabe, uno comienza a ver una luz porque la solución con esta crisis del multilateralismo, con el poder de veto que generaron los Estados Unidos y Rusia y China para sus propios intereses en el Consejo de Seguridad, tiene que verse confrontado con otras respuestas. Y una de las respuestas viene desde adentro de Israel. Por supuesto, con el boicot, con la denuncia, con la presión, con las movilizaciones, pero desde el pueblo de Israel. Y esto ya se está viendo de una manera muy fuerte. Entonces, ese punto 5 de los líderes que usan la violencia deben estar bajo monitoreo y supervisión y cuestionamiento de su propia ciudadanía. Es una visión importante para un sistema global de paz. En sexto lugar, la presencia de actores de paz física y psicológicamente está amenazada. Esta mañana en una reunión estábamos escuchando cómo las mujeres en Zambia, creo, en Zimbabue, que están promoviendo jabones, están en una zona en la cual hay minerales críticos y entonces están siendo amenazadas. ¿Cómo generar esa palabra de protección y autoprotección para ellos y ellas? ¿Cómo podemos garantizar que quienes están osando luchar por la paz, hacer educación para la paz, hacer activismo para la paz, están bajo sospecha, bajo presión, bajo amenaza y cómo podemos protegerles a ellos de manera física, pero también psicológica? Y en todo esto estamos adelantando una campaña, La vida pende de un hilo, América Latina y el Caribe, para poder garantizar esto. En séptimo lugar, el reconocimiento universal de que somos una humanidad compartida. Yo recuerdo muy bien un comentario que hacía Monseñor Giraldo en la primera negociación que se hizo con las FARC, que decía: gran desconfianza de Tiro Fijo, de Manuel Marulanda, en las primeras reuniones ni siquiera miraba a los ojos, pero en una conversación informal comenzamos a hablar de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Venían más o menos de la misma región, de la misma cultura paisa. Tiro Fijo, Manuel Marulanda en la zona cafetera, el arzobispo Giraldo un poco más al norte. Y cuando Manuel Marulanda comenzó a hablar de cómo, siendo un niño, sus padres sufrieron la violencia de las Fuerzas Armadas, que se robaron las gallinas, se robaron los cerdos, destruyeron los cultivos, ya hubo un principio de humanidad que conectó. Entonces, no es fácil este tema de trabajar con los oponentes que llamamos enemigos y que estamos tratando de entender que también tienen una humanidad, también tienen una dignidad que se ha visto reflejado en todos estos ex soldados israelíes que ahora han formado un grupo que se llama Rompiendo el Silencio, que están denunciando que tienen grandes problemas de traumas porque han sido envenenados para matar, ¿no? Cómo estos hechos de violencia fuera de control están generando nuevas generaciones de odios, de deseos de venganza, y cómo la educación para la paz, por una cultura de paz y de no violencia, implica ese volver al tema de la humanidad compartida, volver al sentido de humanidad. Obviamente confrontamos todo este tema de la diplomacia transaccional, de los negocios por encima de cualquier otra cosa, de la Riviera. Ya no es la Riviera francesa, es la Riviera Maya, con el tren Maya y con todos los impactos, y ahora la Riviera de lo que sería la zona de Gaza, que ya está como un gran complejo de gentrificación turística y de negocios que la tienen previsto, y esto responde un poco a una de las preguntas.
En octavo lugar, el tema de que ya no solamente tenemos que hablar de paz entre nosotros y nosotras, sino también paz con la naturaleza. Dejaría de compartir ahí para seguir conversando sobre el tema de lo que implica una sociedad mundial construyendo ese sentido de humanidad. Papa Francisco en Fratelli Tutti 179 nos decía, la sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o con soluciones rápidas, meramente ocasionales, ¿no? Hay cosas que deben ser cambiadas con replanteamiento de fondo y transformaciones importantes. Voy a detenerme ahora a hablar un poco más de transformaciones. Solo una sana política podría liderarlo, dice Papa Francisco, convocando a los más diversos sectores y a los saberes más variados. De esa manera, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural y popular que busque el bien común puede abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esta energía con cauces nuevos. Entonces existe una profunda relación entre construcción de paz, promoción de una cultura de paz y ejercicio ciudadano de la no violencia. La no violencia para nosotros y nosotras en Pacifista Internacional es clave en el tema de la construcción de la paz y es una forma en que se fortalece una cultura de paz porque integra derechos humanos, derechos de la naturaleza, paz y no violencia. Cuando hablamos de educación para la paz, estamos aludiendo a una educación transformadora. Y cuando estamos hablando de educación para la paz, no es solamente desde la educación formal, sino sobre todo desde la educación no formal popular con las premisas que aprendimos hace muchos años de Paulo Freire. Y esa educación transformadora por lo menos se debería basar en tres principios fundamentales. Primero, una nueva manera de ver o de pensar. En segundo lugar, una nueva manera de actuar basada en esta nueva perspectiva. Y tercero, una nueva manera de sentir. Por fortuna ahora hemos ido conjugando un nuevo verbo en América Latina y el Caribe, que no sé si ya hay traducción al inglés, que se llama el sentipensar. Es cómo conectamos el corazón con la razón, cómo lo que hacemos, cómo la indignación nos debe llevar a la acción, pero a la acción asertiva, a la acción propositiva, a esa solidaridad global que a veces se enreda por el temor, por la represión o por la cultura de la indiferencia. Entonces, de la primera, cuando experimentamos esa nueva manera de pensar, estamos haciendo, y también de actuar y de sentir, estamos haciendo una transformación de los valores. Estamos volviendo a unos principios éticos de que no todo vale. Y cuando hablamos de una paz justa, estamos oponiéndonos a una guerra justa que fue tan justificada, valga la redundancia, desde la época de las cruzadas y que todavía se sigue justificando por algunos enfoques muy conservadores tradicionales de fe. Si el objetivo de la nueva manera de actuar es débil, estamos sacrificando la acción y nos podemos quedar en el verbalismo o la parálisis del análisis. Entonces pasa con que mucha gente con decir voy a replicar esto en Facebook o en Instagram, ya estoy tranquilo, pero esa no es una manera de actuar importantemente, considerablemente estratégica, ¿no? Pietro Meglia, un querido amigo uruguayo mexicano, nos decía el otro día en una charla, cuando hablamos de opresión, de genocidio, generalmente, tradicionalmente decimos es el poder de unos pocos oprimiendo a muchos. Y lo estamos viendo en lo que está pasando en Tierra Santa, tan manchada de sangre. Él dice, yo confrontaría esa teoría con una teoría mejor y es el poder de muchos para oprimir a muchos en un genocidio. ¿Por qué? Porque son unos pocos los que implementan la estrategia, pero unos muchos los que la dejan hacer, desde la indiferencia, desde la inacción o solamente con una acción light. Y esto entonces él lleva a una acción mucho más radical, ¿no? Y es algo que yo creo que valdría la pena que estuviéramos reflexionando un poquito más sobre eso luego. Entonces, el tema de mover a la acción es ir más allá del activismo, tener una dirección estratégica con esos valores que nos lleven a lo que Gramsci
sabiamente llamó la praxis. Es cómo mantener esa reflexión, esa acción juntas de manera coherente y en un contexto dialógico y dialéctico. Y afortunadamente yo creo que estos principios han estado muy presentes en el tema de la educación participativa, transformadora, educación popular, con la cual hemos desarrollado nuestro proceso de comunidades en resistencia frente al extractivismo en 7 países de la región. El ver, el sentir, el actuar que después la teología de la liberación ha estado desarrollando de una manera maravillosa. Por otro lado, Solecita, me dices cuánto tiempo me queda, que yo puedo seguir hablando por horas. Ya tienes que ir cerrando. Bueno, entonces yo diría, el tema del aprendizaje, digamos, estamos hablando de educación para la paz, del aprendizaje desde esta perspectiva, que no es una educación bancaria, es una educación transformadora, también tiene que tener algunas metodologías a tener en cuenta muy importantes. En primer lugar, aprendemos más de las experiencias en vez de conferencias, ¿no? Esto es clave. Cuando estamos trabajando, cualquier tema que trabajemos, desarme, todas las acciones solidarias por una paz justa para Palestina, estamos hablando desde las experiencias de la gente y en un ambiente de confianza. Esto es clave. Segundo, aprendemos más cuando el contenido tiene que ver con nuestras propias vidas y por esto es importante que cuando trabajemos estemos siempre trayendo nuestras experiencias, los estudios de caso a lo que estamos trabajando en educación para la paz. Tercero, el tema de la humanidad compartida implica que tengamos en cuenta que todos merecemos y deseamos ser respetados y respetadas y aceptados y aceptadas. Este tema de la dignidad y la afirmación personal son elementos imprescindibles en un ambiente clave para aprender y crecer. Por supuesto, el tema de la coherencia, ¿no? Una buena capacidad de memoria es clave cuando estamos hablando de nuestras experiencias en educación para la paz. El tema de ir, lo que yo llamo pedagogía ocasional, entonces llegamos a un taller, llegamos a una conversa sobre un tema específico y encontramos que hubo algo que disparó una reflexión que no estaba contenido. Pedagogía ocasional es, paramos aquí, conversamos sobre esto, analizamos y luego veremos cómo retomar el tema, ¿no? Un último comentario sobre el tema de la no violencia, que bueno, ya hemos trabajado, me acuerdo del taller que hicimos como con vida después de pandemia, o por lo menos unos años, un año o dos después de pandemia, es súper clave el tema de la no violencia activa como ejercicio ciudadano que puede ser mediante objeción de conciencia, que puede ser mediante decisiones para, ¿cómo es que se llama la palabra? La trabajan mucho en Brasil. En el taller que hicimos sobre justicia restaurativa en 2010, fue muy fuerte en decir, si eso es no violencia activa, entonces sí somos no violentos, porque es una lucha que tiene que ver con la desobediencia civil. Desobediencia civil es una forma de la no violencia, cuando decidimos no cooperar. Definitivamente la no violencia nos aporta y nos profundiza en esa comprensión de la plenitud de paz que llamamos paz justa y aguza nuestra conciencia de cómo poder ir caminando hacia el sentido profético de la paz desde una opción no violenta, con el ejercicio y el ejemplo de un Jesús no violento, de un San Romero no violento. Y entonces llegamos a las ideas de la no violencia como una espiritualidad, como una forma de vida, porque es una forma de vida, es una decisión personal, interrelacional, que se expresa también en construir imaginarios, percepciones culturales que cambian los esquemas que tenemos de patriarcalismo, de subordinación, etcétera. Y también es un método para promover la justicia social, la justicia ecológica y una ética para caminar en ese camino. Entonces, yo pararía ahí para poder seguir en la conversa con Ah, todos y todas, gracias, Martina. agradeciéndoles su paciencia. Un par de preguntas. Bueno, ¿cómo impacta la ONU, la OEA, para que las acciones sean efectivas en solidaridad con Palestina? Y yo entiendo de que en Paz Christi Internacional hay un grupo de incidencia que trabaja frente a la ONU sobre desarme. ¿Nos puedes contar qué opinas? Bueno, de la primera pregunta, yo diría que Miguel es el experto en el tema de lo que estamos trabajando
digamos que hay demasiada frustración con el tema del poder de veto. Y descubrimos en esta solidaridad global por paz en Palestina que hay una herramienta de los años 50 que no ha sido suficientemente utilizado, y que sobre la cual estamos trabajando. Es muy complejo el tema de los dos estados, justamente por el tema de las, ¿cómo se llama? Settlements, de los asentamientos. Pero es un tema que sigue vigente. Pero Miguelito, me gustaría que tú explicaras muy brevemente sobre el United Force, para saber que este artículo que existe en la normativa internacional de Naciones Unidas, estamos apelando a él, buscando muchas herramientas, ¿no, Miguelito? Pues bueno, agradeciéndote, Martínez, y a Gabriel, yo diría, en este grupo pequeño, pero que va a reproducirse en varios espacios, la constatación de que hoy el mundo vive una crisis tremenda, y parte de esa crisis es que la ONU, que fue el producto de los acuerdos y pactos de la Segunda Guerra Mundial, basado en la Declaración de Derechos, en un equilibrio multilateral por la paz, etcétera, hoy está en crisis. Y sin embargo, ese espacio de estados desconfiables, alejados de las sociedades, en fin, tiene experiencias y vías para brincar el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, ahorita muchos de los movimientos solidarios estamos caminando este reto paradójico, polémico, de buscar una ruta con derecho internacional, con voluntad de estados, con presencia de fuerza opuesta a la de Israel, que puedan abrir un espacio a frenar el genocidio. Y sí, efectivamente, la OEA como tal está muy lejana. La OEA ha quedado inscrita en la agenda de la disputa latinoamericana y caribeña. En el escenario global como que no pinta, y está muy polarizada como nuestras sociedades. Pero sí, hoy con Palestina está en reto todo esto que estamos conversando, de la dignidad, la cultura de paz y las condiciones de ciudadanía y soberanía. Pero creo que Gabriel y Martínez dieron las claves. Y sí, solo hoy pedirle a todas y todos los asistentes, hoy no toca solo mirar desde y con y para Latinoamérica. Hoy nos toca mirar como generación y como humanidad esta crisis humanitaria y civilizatoria global, que si no le entramos no va a haber manera de cómo generar condiciones de pararla. Hoy Palestina es nuestro reto más latinoamericano, más común. Así que ahí la dejo. Gracias, Martínez. No, Gracias, Gabriel. Y gracias a esta Comisión de Paz sí. del Convida 20 y Sexal, para que, como decimos en las Eucaristías, levantemos el corazón, levantemos la mirada, levantemos la acción. El santo y la esperanza hoy nos piden un salto de calidad. Gracias, Miguelito. Respecto a la segunda, digamos que Pax Christi Internacional nació en marzo 13 de 1945, hace 80 años, como una iniciativa para reconstruir confianza en sociedades polarizadas, divididas, la sociedad alemana con la sociedad francesa, justo en esa zona
límite con la Alsacia. Y siempre, algunos meses después, están las dos bombas. Y el tema de desarme, el tema nuclear es muy fuerte, es parte de la identidad de Paz Triste Internacional. Actualmente es uno de los grupos de trabajo más fuertes. Paz Triste tiene tres grandes prioridades globales: la paz justa en Israel y Palestina, el tema del desarme y la seguridad humana integral, y el tema del impacto de las extractivas y por una justicia ecológica, que es mucho más que justicia climática para los pueblos del sur global. Sobre este tema nuclear, entonces, somos parte ante las Naciones Unidas del ECOSOC. Entonces, la incidencia muy fuerte es para que los países ratifiquen el tratado vinculante sobre el control de armas nucleares, que se puso gran en riesgo con la primera administración de Trump y que ahora está mucho más en riesgo con esta locura de alianzas China, Rusia, Estados Unidos versus Unión Europea, una locura. Estamos hablando también muy interesante, la declaratoria de América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares. Esto es clave. En este momento estamos en una campaña justamente con la ocasión de la conmemoración de Hiroshima y Nagasaki. Julia, mi colega, estuvo en reemplazo mío allí y es muy importante porque ya muchos obispos de Asia-Pacífico han firmado, muchos de Estados Unidos, ha habido muchas oportunidades en la movilización sobre el tema por el perdón estadounidense de las barbarie, de las bombas. Y ahora estamos buscando firmas de obispos y jerarcas de otras denominaciones de fe en América Latina y el Caribe. Les voy a compartir la declaración, porque es importante que América Latina, siendo libre y Caribe de armas nucleares, también los obispos expresen ese acompañamiento frente a los riesgos muy altos que tenemos como nunca antes a nivel global. Estamos entonces participando en los eventos estos que tienen que ver con las decisiones grandes. Estamos a nivel de Estados Unidos, estamos apoyando en una campaña con tres iniciativas legislativas en el Congreso frente a toda la circulación de armas que cruzan frontera y van a México, Honduras, Haití y el sur, generando un impacto en violencia impresionante. A nivel de Estados Unidos estamos con la comunidad de San Egidio y con otros, Justicia y Paz de Europa y otros, haciendo incidencia para una agenda frente al desarme, porque la posibilidad del rearme ahora ya es parte de las discusiones de la Unión Europea. Nació en Alemania, lo presentaron a la Unión Europea y ya es un tema de incrementar todos los recursos para el armamentismo, disminuir todo lo que tenga que ver con procesos sociales. Estamos organizando con ICANN, el Premio Nobel de Paz al cual pertenecemos nosotros también en coalición. Estamos organizando un webinario sobre el tema del desarme nuclear y la construcción de la paz. Estamos organizando una reflexión interesante frente al tema de paz con la naturaleza. Esto va a ser el 8 de septiembre con Caritas Internationalis y con CITSE, que es la red católica del norte, porque hay gente de Canadá, Estados Unidos y Europa. Y también al mismo tiempo estamos en toda esa vivencia espiritual desde nuestra inspiración de fe, por el año jubilar, por un mundo en paz, reforzando todo el llamado espiritual para la paz y el desarme. Tenemos como tres grandes objetivos. Entonces, garantizar que las voces de quienes están más afectados por armas nucleares y por confrontamientos con enfrentamientos militares esté reconocida y tengan una participación en las Naciones Unidas, en la Unión Europea, y en muchos otros escenarios. Estamos fortaleciendo nuestra labor con otros y otras para la abolición del armamentismo nuclear en cuanto foro sea posible, y estamos fortaleciendo esa articulación con otros, ¿no? Apoyamos el tema de la Jubileo 2025 desde este enfoque. Primero, con el tema de la no violencia, es clave para fortalecer la esperanza. Segundo, el tema de la reconciliación y el perdón como parte del evangelio no violento están supeditados al tema de la justicia para las comunidades.
Y bueno, luego estamos en otros aspectos, pero básicamente esto es lo que estamos haciendo para compartirles hoy frente a la pregunta. Muchas gracias, Martínez Romero, a Gabriel también por su exposición. Las vamos a seguir conversando en la próxima reunión de la comisión. Y quería finalmente invitar a Miguel Álvarez por si nos puede contar un poco más de esta coalición de solidaridad con Palestina. Gracias, Pablo. Y bueno, en sintonía con lo que ya se ha dicho por Marta Inés y por Gabriel, digamos que en América Latina, por nuestros pueblos, la solidaridad nos es natural. Y hemos aprendido que la solidaridad no es desde el de afuera, sino desde el de adentro, desde el sujeto mismo. Y entonces dio una circunstancia de varios espacios y redes que hay de poder conectar antes del 7 de octubre a una experiencia palestina e israelita de dos amigas que tenían un trabajo con las juventudes en la frontera de Gaza y que habían abierto una ruta conciliadora y de paz cada vez más creciente. Pero el 7 de octubre, con el error de Hamás y todo lo que pasó en su respuesta, en fin, ellas rompieron. Para la Palestina era imposible no denunciar desde el principio el genocidio, como para la israelita judía era imposible no denunciar la agresión terrorista que habían vivido. Y se abrió una diferencia entre procesos de construcción de paz que había. Y en esa propia red, que también me tocó estar ahí, surgía la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y con ellas surgieron varias ideas, pero una era recomenzar un proceso de solidaridad a partir del pueblo palestino. Porque los palestinos decían, no me hables de paz, ¿cuál paz? No hay ninguna condición. No me hables de diálogo, no me hables de nada, que hoy Israel no tiene más fuerza para imponer. Háblanos desde que me escuches, desde mi dignidad, mi historia, mis derechos. Y entonces esta coalición que surgió apenas el 2 de septiembre, vamos a cumplir un año, surgió de la intuición latinoamericana de decir, hagamos a partir de tu mandato. No es nuestra propuesta, sensibilidad y visión. Y entonces organizamos reuniones, webinarios, donde hablaban voces palestinas directas, viviendo en el drama y los dolores. Y ellas fueron las que tocaron el corazón e hicieron este fenómeno de una solidaridad grandota, creciente, representativa, pero que no discute desde afuera sus propias posturas, posiciones, intereses, sino que está dispuesta a reconocer quién es el sujeto y desde ahí valorar todo. En ese marco, y ya no agrego más, hoy el momento que vivimos es crucial, porque las agresiones genocidas en Gaza, increíbles, cotidianas, visibles, inmunes, impunes, ahora se están ampliando a las otras zonas y territorios palestinos.
Y entonces estamos llegando a un momento crucial. Si no paramos esto, se está abriendo un modelo de dominio global con derecho a esta violencia e impunidad. Y la crisis de la ONU y de todos los pactos de la Segunda Guerra Mundial, que están hoy en crisis débiles, sin embargo, ahí es donde está todavía en ciernes capacidad de brincar el veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para invocar la razón de la protección humanitaria del pueblo palestino para decidir por encima de la lógica política y económica el accionar de varias medidas que obstaculicen y frenen el genocidio. Pero en todo esto, la paradoja es que la formalidad es que los gobiernos, los estados jueguen. Necesitamos esa formalidad, pero esa no va a suceder si no desatamos la energía ciudadana, civil, de sociedades civiles, de movimientos sociales que exijan a nuestros estados y gobiernos que tomen parte de este ya basta mundial para exigir el cese de esta agresión ya indefinible, por cruel y total. Estamos en ese momento y por eso esta visión latinoamericana, esta Comisión de Paz, hoy no podemos ser congruentes si no ponemos en nuestro corazón y en la agenda de estos días de aquí a septiembre, porque la fecha, además, que será en la ONU el 17 y 18 de septiembre, va a generar la correlación de poder acordar medidas que frenen el genocidio o que lo deriven a formas de presencia de fuerzas con sus intereses o a la decisión de dos estados, pero que no frenen la ocupación. Así que sí, efectivamente, hoy estamos retados a darle vida, cuerpo, continuidad, raíz de base, entraña, la entraña de nuestro Jesús, que se conmovía y a más allá de sus planes hizo milagros y tareas no planeados. Hoy necesitamos poner las entrañas en este momento, así que de eso depende la esperanza. La esperanza no es optimismo, es construcción. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Miguel. Vamos a terminar esta jornada con un poema que compartió nuestra compañera Marixe Trigo de Colombia, dedicado a Palestina. Perdón, yo contestaría la pregunta de Solecita de si todas las acciones que se vienen generando desde muchos puntos del planeta, ¿qué efectos positivos tiene? Tiene muchos efectos positivos. Recordemos que el preámbulo de la Carta de la Declaración de los Derechos Humanos no dice los gobiernos o los estados del mundo, sino nosotros, los pueblos del mundo. El boicot, la denuncia, la movilización van a tener impacto, pero para eso se necesitan sociedades civiles muy fuertes, muy organizadas, no grupos pequeños, y tenemos que mover cada vez más estratégicamente, ¿no? La doctora Albanese, Francesca Albanese, en su último informe que dice no es un conflicto, es un genocidio, creo que se llama así, ella da los nombres de las principales empresas que son israelíes y que han nutrido y se han nutrido de esta situación de injusticia, de exclusión, de barbarie. Esas empresas son las que tenemos que boicotear, o sea, abiertamente, ¿no? Gracias, Martina. Palestina
grita por sus derechos con justicia. Desde América Latina, desde Colombia, expresamos nuestra solidaridad, fraternidad, exigiendo justicia. Palestina, amada Palestina, tierra elegida y bendita. Recogiste la huella de Jesús de Nazaret, gran liberador. Tierra donde anunciaste el reino de Dios para liberarnos. Donde los pobres, los marginados, los enfermos fueron privilegiados. Dios se hizo humano en el vientre de María, mujer profetisa. Palestina, región dominada por el Imperio Romano. Condenaste a Jesús a morir en la cruz salvadora, de donde surge el grito de perdón, convertido en un grito liberador. Mujeres anuncian la resurrección, mujeres libres con amor y esperanza. Palestina, tierra sagrada, con desafíos, compromisos, retos para el hoy. Palestina, dividida como Estado, año 1947. Sufriste en el año 48 la guerra árabe-israelí. Expulsaron cientos de habitantes de esta tierra sagrada. Dios actúa con justicia y en el año 74 la ONU te reconoce, Organización de Liberación de Palestina. Tu lucha sigue, tu resistencia permanece con grito de justicia. Declaración de Independencia, año 1988. Acuerdo de Oslo, año 1994. Palestina, autoridad nacional. Llega el año 2012, Declaración de la ONU. Palestina libre, reconocimiento internacional de su dignidad, un Estado con autonomía. Año 2025, 146 estados de la ONU te reconocen como Estado libre. Hoy, Palestina y Gaza sufren de nuevo la invasión de Israel. Guerra violenta, en forma cruel e inhumana, dolorosa, infame, injusta, masacres en la población, desapariciones, niños que mueren de hambre, migración, llanto de las madres, tierra ensangrentada, dolor que conmueve al mundo entero, exigiendo justicia. Palestina, llamado y desafío a la conciencia ética política.
compromiso de solidaridad y fraternidad universal, acuerdo de ley de justicia ante Israel dominador, que cese la guerra, se construya la paz con verdad y justicia. Palestina, tierra sagrada, te amamos, te apoyamos. Dios liberador, camina con tu pueblo en fe y esperanza. Gracias.